Bueno, buenos días, vamos a ir comenzando, vamos a continuar con los ejercicios de gabinete de lo que es la parte de máquina de continua, ¿sí? Habían llegado hasta el ejercicio 10, habían resuelto con el ingeniero Corbacho, así que vamos a continuar con el ejercicio 11. Un segundo que todavía están ingresando. Bueno, el ejercicio 11, tenemos un motor del tipo derivación. Ustedes ya pueden ver la pantalla. Tenemos un motor tipo derivación de 250 voltios. Tiene una corriente de inducido de 20 amperes cuando gira a 1000 RPM. Esta corriente es venciendo el par que tiene a plena carga, ¿sí? Es decir, está cargado el motor, está a plena carga y está consumiendo 20 amperes, ¿sí? la corriente de inducido. ¿Sí? El inducido está circulando 20 amperes. Nos da el valor de la resistencia de inducido, 0,5 ohm, y tenemos que averiguar qué resistencia, ¿sí? Deberíamos conectar en serie para reducir la velocidad, ¿sí? Pero conservando el par, es decir, teniendo el mismo par, bajar la velocidad, ¿sí? Y después nos pregunta cuál será la velocidad si el par se reduce a la mitad, estando ya conectada esa resistencia. A ver, es un motor que lo tenemos conectado, energizado, está trabajando a plena carga, lo que queremos hacer es reducir la velocidad. Está trabajando a plena carga y está girando a 1000 RPM. Y queremos reducir la velocidad, ¿sí? Para eso vamos a colocar una resistencia que la vamos a conectar en serie, y tenemos que encontrar el valor de esa resistencia para que la velocidad sea la mitad, pero el estado de carga del motor no ha cambiado. El estado de carga es el mismo, ¿sí? Por eso tenemos el mismo par. Y después nos pregunta, ¿qué pasa si el par se reduce a la mitad, estando esa resistencia? ¿Sí? Bien, acá vamos a hacer consideraciones que el flujo es constante, ¿sí? Que no hay ninguna variación del flujo. Bueno, vamos a tratar de analizar el comportamiento de la máquina. Aguarden un segundo que están ingresando. Bueno, acá hacemos un esquema de la máquina, ¿sí? Recuerden que tenemos el rotor, armadura o inducido, ¿sí? Es una máquina en derivación, ¿sí? Conectada es una máquina de 250 voltios, ¿sí? La corriente de armadura, es decir, la corriente que está circulando por esta zona, la corriente de armadura, ¿sí? Es de 20 amperes, que sabemos que está girando a 1000 RPM, tenemos el valor de la resistencia de armadura, ¿sí? Bien, vamos a calcular en esta situación cuánto vale la fuerza contraelectromotriz, o la fuerza electromotriz, en realidad es una fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Esa fuerza contraelectromotriz
¿sí? Que tenemos acá, ¿cómo la vamos a calcular? Y va a ser la tensión aplicada, los 250 voltios, ¿sí? Circula una corriente y tenemos una caída, ¿sí? Circula la corriente de 20 amperes, ¿sí? Y tenemos la caída en la resistencia propia de la armadura o del inducido, que es este valor que tienen ustedes acá. Es la corriente que está circulando, corriente de armadura, por el valor de la resistencia de armadura. Esto nos da una fuerza contraelectromotriz de 240 voltios. No está conectada la resistencia adicional, ¿sí? Entonces tenemos una fuerza electromotriz de 250 voltios, ¿sí? El flujo lo hemos considerado constante, ¿sí? Entonces analicemos un poquito las expresiones y las expresiones que nosotros tenemos de la fuerza electromotriz o fuerza contraelectromotriz y del par. Fíjense que la fuerza contraelectromotriz es, si el flujo es constante, va a terminar siendo proporcional, va a depender de la velocidad. ¿Sí? Es decir, la fuerza contraelectromotriz es función de la velocidad. ¿Sí? La fuerza contraelectromotriz es función de la velocidad. ¿Está? Bien, analicemos qué pasa con el par. ¿Qué pasa con el par? ¿Sí? Nosotros tenemos el par, es potencia sobre omega, potencia sería fuerza electromotriz por la corriente de armadura, sobre omega, que es pi por n sobre 30, 2 pi por n sobre 60. Bueno, en definitiva, estos son valores que nos van a dar constantes y nos van a dar las revoluciones se simplifican, en realidad nos queda una constante y vemos que el par es proporcional a la corriente de armadura. La fuerza electromotriz, la fuerza contraelectromotriz, es directamente proporcional a la velocidad de giro, ¿sí? Y el par es directamente proporcional a la corriente del inducido, ¿sí? Bien, ya hemos podido establecer de qué dependería la fuerza contraelectromotriz y de qué depende el par. Bueno, entonces vamos a analizar qué pasa cuando el motor está girando, por ejemplo, a 1000 RPM. Nosotros ya habíamos calculado los 240 voltios de la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Es decir, tenemos 240 voltios de la fuerza contraelectromotriz, que dijimos que era proporcional a las 1000 RPM. Y en esa situación, en ese estado, nosotros teníamos una corriente de armadura de 20 amperes, ¿sí? Teníamos una corriente de armadura de 20 amperes. Por lo tanto, el par, ¿sí? El par era directamente proporcional a esa corriente de armadura que es un dato, ¿verdad? Bien, vamos a analizar un poquito, vamos a limpiar un poco la pantalla, así podemos seguir nuestro análisis. Hasta ahora se entienden lo que vamos planteando, ¿verdad? Cualquier duda lo vemos. Vamos a limpiar un poco la pantalla. Bien. ¿Qué es lo que sucede ahora? Si el motor trabaja con el mismo par, ¿sí? Trabaja con el mismo par, la corriente de inducido será la misma. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos diciendo que el estado de carga no variaba. ¿Sí? Imagínese un medio de transporte o cualquier máquina donde la carga no ha variado. Vamos a variar la velocidad, pero la carga no ha variado. Es decir, el par no ha variado. Por lo tanto, si el par no ha variado, la corriente va a seguir siendo los 20 amperes. ¿Sí? Si conectamos una resistencia, ¿sí? Si conectamos una resistencia adicional, es decir, nosotros acá vamos a conectar esta resistencia adicional, vamos a conectar esta resistencia, acá la vamos a indicar, nosotros vamos a conectar esta resistencia adicional. Y bueno,
vamos a tener acá alguna variación de la fuerza contraelectromotriz. Vamos a ver cómo impacta esa resistencia adicional que nosotros vamos a conectar. Y vamos a... Bueno, al conectar esa resistencia adicional que la hemos conectado en serie, con el rotor, con la armadura o inducido, evidentemente vamos a tener una nueva fuerza contra la electromotriz, ¿sí? Que va a ser los 250 voltios que teníamos menos las caídas que produce la resistencia propia de la armadura, ¿sí? Acá la vamos a indicar. La caída que produce la resistencia propia de la armadura, que es la corriente por la resistencia de armadura, más la caída que produce la resistencia adicional, ¿sí? Desde acá podemos calcular cuánto vale la resistencia adicional, ¿sí? ¿Cuánto vale la resistencia adicional, ¿sí? Es este valor, lo despejamos, trabajamos matemáticamente y acá tenemos el valor de la resistencia adicional, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poco. Bien. Ya hemos podido, haciendo el análisis de lo que pasa, acá lo que tenemos que analizar es el funcionamiento y expresar las expresiones matemáticas, qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando agregamos la resistencia adicional, evidentemente van a aumentar las caídas y los 250 voltios siguen estando disponibles en la alimentación, entonces podemos trabajar y encontrar la resistencia adicional. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la fuerza contraelectromotriz es proporcional a la velocidad, ¿sí? Y si la fuerza contraelectromotriz, si el motor trabaja a 1000 RPM y tenemos una determinada fuerza contraelectromotriz, si trabajamos a 500 RPM, la fuerza contraelectromotriz va a ser la mitad, ¿sí? Esto ya lo habíamos demostrado cuál era la relación entre la fuerza, lo vamos a volver a ver, así nos queda claro el planteo que hacemos, ¿sí? La fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional a la velocidad. Si la velocidad va a caer, a 500 RPM y nosotros teníamos una fuerza contraelectromotriz de 240 voltios, nosotros habíamos calculado la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Habíamos calculado la fuerza contraelectromotriz. La nueva fuerza contraelectromotriz va a ser 120 voltios. Es decir, en estas nuevas condiciones, nosotros agregamos una resistencia adicional. Y el par no varía. El par no varía. Quiere decir que eso me permite establecer que la corriente que circula no va a variar. Nosotros tenemos, lo vamos a indicar, la corriente no va a variar, la corriente de armadura no va a variar. ¿Por qué no varía la corriente de armadura? Ya establecimos, porque el par era directamente proporcional a la corriente de armadura. El par no ha variado, el estado de carga del motor no ha variado. Pero ¿qué ha pasado con la fuerza contraelectromotriz? La fuerza contraelectromotriz dependía de la velocidad. Es decir, si la velocidad cayó de 1000, pasó a 500 RPM, la nueva fuerza contraelectromotriz va a ser la mitad, va a ser 120 voltios, y eso me permite calcular la resistencia adicional, y con esa resistencia adicional, ¿qué va a pasar? Cuando yo conecto esa resistencia adicional, yo voy a seguir manejando la misma carga. La carga no ha variado el par, pero ¿qué he logrado? He logrado variar la velocidad, ¿sí? He generado una variación de velocidad. He variado la velocidad a 500 RPM. Conecté esa
resistencia adicional, la velocidad gira a 500 RPM, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, vamos a limpiar un poco. ¿Se entiende entonces? Por un lado, tenemos que entender que el par va a ser directamente proporcional a la corriente. Y esto es algo muy, muy hasta intuitivo. Si nosotros tenemos un motor y aumentamos la carga, es decir, aumentamos el par resistente también, que va a tener que ser el par disponible en el eje de la máquina para mover esa carga, vamos a tener un aumento en la corriente de armadura. O dicho de otra forma, el par es directamente proporcional a la corriente de armaduras. Si para obtener mayor par en el eje del motor, y voy a tener una mayor corriente de armadura. Y por otro lado, bueno, la fuerza contraelectromotriz está relacionada con la velocidad. Bien, hemos podido determinar el valor de la resistencia adicional. Bien, ahora estamos con la resistencia conectada, ¿sí? Está conectada. Y se reduce el par a la mitad, ¿sí? A la mitad del original. Bueno, la corriente del inducido, dijimos que era directamente proporcional el par a la corriente del inducido. Si el par se reduce a la mitad, ¿qué va a pasar con la corriente del inducido? Y la corriente del inducido se va a reducir también a la mitad. Es decir, nosotros ahora vamos a tener una corriente de inducido de 10 amperes. Antes teníamos 20 amperes, ahora vamos a tener 10 amperes. En esta situación y con la resistencia ya conectada, o sea, conectamos la resistencia, logramos bajar la velocidad, teníamos un determinado par. Teníamos una determinada carga en ese motor. Ahora hemos reducido el par, la cantidad de carga es la mitad. Tenemos que ver qué es lo que sucede. Bueno, sabemos que la corriente se va a reducir a la mitad y la fuerza contraelectromotriz en este estado, este nuevo estado donde tenemos la mitad del par, ¿sí? Y además tenemos la resistencia adicional conectada, vamos a tener que son 185 voltios, ¿sí? Pero nosotros habíamos establecido que la fuerza contraelectromotriz era directamente proporcional a la velocidad, ¿sí? Eso lo habíamos establecido. Entonces, ahora tenemos una fuerza contraelectromotriz que es otro valor, es 185 voltios. Pero podemos hacer la relación. Cuando teníamos 240 voltios, estábamos girando a 1000 RPM. Ahora, con 185 voltios, vamos a tener una nueva velocidad que es 770,83 RPM. Esta sería la velocidad. ¿Con qué estado? ¿Qué estado tendríamos ahora en la máquina? Bueno, lo que estaría pasando en la máquina es que tenemos conectada esa resistencia adicional, pero ha disminuido el par, ha disminuido la carga, el torque disponible, el torque que tenemos en el motor ha disminuido. Entonces la velocidad se fue a 770. Entonces analicemos un poco qué es lo que ha pasado, llevémoslos a un estado de práctica de este motor. Tenemos un motor que está girando, ¿sí? a 1000 RPM. Imaginemos algo, por ejemplo, un medio de transporte, ¿sí? Que está transportando pasajeros o un medio de transporte de cargas. Imaginemos que está un medio de transporte que está transportando pasajeros, una cierta cantidad de pasajeros, ¿sí? A 1000 RPM, eso traducido en velocidad es una determinada velocidad, ¿sí? Nosotros queremos bajar la velocidad, ¿sí? Para bajar la velocidad vamos a intercalar una resistencia adicional. Para ese estado de carga, para esa situación, ese estado del motor, hemos determinado que para bajar la velocidad de 1000 RPM a 500 RPM es necesario conectar una resistencia adicional de 6 ohms, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa cuando conectamos esa resistencia adicional? El medio de transporte es el que estaba circulando, al conectar la resistencia adicional, disminuye su velocidad a 500 RPM. Si quieren lo llevamos a un número, en velocidad de ese medio de transporte. Supónganse que estaba circulando a 40 kilómetros por hora. Conectamos esta resistencia adicional, estos son números ficticios que les estoy dando, ¿no? Conectamos esa resistencia adicional y ahora vamos a circular a 20 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Se entiende esto? Conectamos una resistencia adicional, bajamos la velocidad, pero la cantidad de pasajeros es la misma, ¿sí? Entonces, ese medio de transporte, pensemos cualquier elemento, cualquier medio de transporte, va a continuar desplazándose a 20 kilómetros por hora con esta resistencia adicional. Pero imaginemos que por algún motivo vamos perdiendo carga, ¿sí? No podemos decir que se detienen y bajan pasajeros, imaginemos que van perdiendo, vamos quitando pasajeros de alguna forma, ¿sí? Entonces, ese vehículo sigue desplazándose, pero ¿qué pasa? Llega un momento que tenemos el par en el momento torsor, el par en el eje del motor, es la mitad, ¿sí? Es la mitad, porque hay menos carga. Entonces, nosotros sabemos que si hay menos par, la corriente de armadura disminuye 10 amperes, ¿sí? Y bueno, pero pensemos qué pasa con el motor. En esa misma situación, si yo saco carga, nosotros veníamos girando desplazándonos a 40 kilómetros por hora. Conectamos una resistencia adicional, nos empezamos a desplazar a 20 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si yo saco carga? Si yo entro a hacer desaparecer pasajeros por la ventana, ¿qué creen que va a pasar? No toco nada en la máquina. Voy sacando carga. ¿Qué es lo que creen que va a pasar? Y va a ir aumentando la velocidad. Aumenta, claro. Va a aumentar la velocidad. Yo voy deshaciendo, sacando pasajeros, sacando elementos, no pensemos que no son pasajeros, que son elementos que yo puedo ir arrojando por la ventanilla, y es intuitivo, nosotros sabemos que la velocidad va a aumentar. Bueno, esto que es intuitivo, nosotros acá lo estamos demostrando, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un análisis de qué sucede con la máquina, ¿sí? Obviamente, si voy sacando carga por las ventanillas, algo va a disminuir, que es la corriente de armadura, es la corriente de armadura, que si tenemos la mitad de la carga, obviamente esa corriente, si estaba en 20 amperes, ahora van a ser 10 amperes, ¿sí? Con esto hemos visto o podemos demostrar eléctricamente y matemáticamente que varía la fuerza contraelectromotriz. Y en definitiva, si varía la fuerza contraelectromotriz, está variando la velocidad, ¿sí? O sea que nosotros podemos hacer el análisis de lo que pasa, ¿sí? De lo que realmente entendemos que pasa, de una forma intuitiva, pero acá lo podemos demostrar, hemos demostrado, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros seguimos sacando elementos de ese medio de transporte o de ese dispositivo? Bueno, si seguimos sacando elementos, lo que va a ir bajando va a ser esta corriente. Y al variar esa corriente, vamos a tener también variación en la fuerza contraelectromotriz. En definitiva, a medida que nosotros vamos sacando elementos, es decir, vamos disminuyendo el par, vamos a ver que la velocidad va a ir aumentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a ver afectada la fuerza contraelectromotriz y nosotros ya demostramos que la fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional a la velocidad, ¿sí? Fíjense que mientras menor sea esta corriente, vamos a tener que estas caídas van a ser menores, con lo cual la fuerza contraelectromotriz va a ir aumentando, con lo cual también va a ir aumentando la velocidad, ¿sí? Bueno, es sencillo, pero hay que conocer la máquina, hay que entender la máquina, hay que imaginarse, y no imaginarse, sino entender el funcionamiento de la máquina para poder hacer los planteos. Y una vez que nosotros ya lo entendemos, bueno, ya es sencillo, ya podemos imaginar cualquier situación, cualquier estado de carga, ¿sí? Ya sabemos que si nosotros queremos
tenemos en una determinada situación y queremos disminuir la velocidad, bueno, agregamos resistencias adicionales, ¿sí? Y vamos a disminuir la velocidad. Tenemos que analizar qué pasa si también nos varía la carga de ese motor. Y esa variación de carga es lo que nosotros acá estamos planteando con el par. Si el par lo mantenemos constante, si el estado de carga es constante, y nosotros agregamos resistencias adicionales, va a variar la velocidad, ¿sí? Y si en esa situación variamos el estado de carga, bueno, también vamos a tener variaciones en la velocidad. Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá tenemos un motor de excitación serie, ¿sí? Que se alimenta con una red continua que toma 100 amperes a 600 RPM, y en este caso su fuerza electromotriz inducida es 90 voltios. Tenemos que calcular la tensión de alimentación, así como la velocidad y el par desarrollado si absorbe 200 amperes con una FEM de 80 voltios. Acá tenemos que considerar que la máquina posee devanado de compensación, que la caída es despreciable, si no tenemos las caídas en las escobillas, los contactos en las escobillas no los vamos a tener en cuenta, y estamos en la parte lineal, ¿sí? Del núcleo, no está saturado, ¿sí? Es decir, acá hay una variación del flujo en forma lineal, no estamos en el codo de saturación, ni siquiera está saturado, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a ver, es una máquina, fíjense, es una máquina serie, ¿sí? ¿Qué significa que la máquina sea una máquina del tipo serie? Que el bobinado de campo, el bobinado estatórico, esto que está acá es el estator de la máquina, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos la máquina, está compuesta por un rotor y por un estator. El estator es esto que está acá, ¿sí? Y esto que está acá, esto que ustedes tienen acá, es el rotor de la máquina, ¿sí? Donde hemos simbolizado en esta zona de ahí y esta zona de acá, lo que se ha simbolizado, lo que se simboliza son las armaduras, las escobillas, ¿sí? Los carbones. Y este círculo donde tenemos la E sería la representación del colector. Recuerde que en el colector está formado por las delgas, y sobre las delgas están haciendo contacto los carbones, ¿sí? Que son las escobillas, ¿sí? Y en definitiva todo esto es el rotor o armadura de la máquina, ¿sí? Es decir, esto que está dentro del círculo es el rotor, y esto es el estator. Es una máquina, ¿sí? Que sí puede ser generador o puede ser motor. Si es un generador, es del tipo autoexcitado, ¿sí? Es autoexcitado, esto trabaja con el magnetismo remanente. Acá estamos estudiándolo como motor, ¿sí? Bien. Es una máquina serie porque el bobinado estatórico está conectado en serie con la armadura, el rotor o armadura. Bueno, los datos que tenemos, vamos a limpiar un poco la pantalla. Nosotros tenemos que, cuando tenemos una corriente de armadura, que fíjense que la corriente de inducido o armadura también es la misma corriente de campo. Es decir, tenemos para una corriente de 100 amperes, tenemos que el motor está girando a 600 RPM y una fuerza electromotriz de 90 voltios, ¿sí? Cuando tenemos otro estado del motor, tenemos 200 amperes, una circulación de 200 amperes, tenemos 80 voltios de fuerza electromotriz. Estos son datos, y tenemos que ver qué sucede, cuál es la tensión aplicada, cuál es el nuevo par y cuál es la nueva velocidad, ¿sí? Es decir, tenemos la máquina, nosotros sabemos que con 100 amperes gira a 600 RPM y la fuerza electromotriz es 90 voltios. Ahora tenemos 200 amperes, la fuerza electromotriz 80 voltios, y tenemos que ver cuál es la tensión aplicada, ¿sí? Cuál es
el nuevo estado del motor. Entonces, vamos a analizar la tensión para las dos condiciones de funcionamiento. En definitiva, la tensión, ¿a qué va a ser igual? Es la fuerza electromotriz más las caídas que tenemos, ¿sí? Que sería las caídas que tenemos, sería la corriente de inducido que va a pasar por el bobinado de campo, que tiene una resistencia óhmica, y tenemos la resistencia propia de la armadura o inducido, es decir, que la tensión es E, fuerza electromotriz, más las dos caídas, corriente e inducido por resistencia inducido, y la resistencia del bobinado que tenemos conectado en serie. Para el nuevo estado, la nueva tensión va a ser vamos a tener otro valor de prima, que es un dato, y la corriente, la nueva corriente, que también es un dato, ¿sí? Acá nosotros podemos trabajar esta ecuación, ¿sí? Y podemos llegar a establecer las relaciones que tenemos, ¿sí? Entre las fuerzas electromotrices, ¿sí? Que tenemos los dos valores, y las dos corrientes. En definitiva, podemos llegar a determinar que la tensión es de 100 voltios. Fíjense que acá nosotros tenemos planteado la resistencia del bobinado de campo y la resistencia de armadura, pero cuando establecemos las relaciones no nos hacen falta porque eso se simplifican esos valores, ¿sí? Se simplifican los valores, entonces no es necesario conocer esos valores para poder llegar a determinar la tensión nueva. ¿Por qué? Porque tenemos el valor nuevo de la fuerza electromotriz o de la fuerza contraelectromotriz y el valor de la nueva corriente. Entonces podemos ahí deducir cuál es la tensión aplicada. Es decir, para este caso tenemos una tensión de 100 voltios, que era lo que nos estaba, una de las incógnitas. Es decir, ¿qué pasa? Yo le aplico 100 voltios, cuando le aplico 100 voltios voy a tener una corriente de 200 amperes. Si yo conecto un amperímetro voy a medir 200 amperes, y esos 200 amperes, si yo hago cálculos, voy a tener una fuerza electromotriz de 80 voltios. No es que voy a poder medir esos 80 voltios, pero sí puedo calcular y voy a tener 80 voltios, ¿sí? Cuando no sé a qué velocidad estoy girando. Cuando le aplico 90 voltios, circula una corriente de 100 amperes y tengo mejor dicho, cuando yo tengo una fuerza electromotriz de 90 voltios, circula una corriente de 100 amperes y está girando a 600 RPM. Está girando a 600 RPM la máquina. Bien, vamos a continuar. No sabemos qué es lo que ha pasado con la velocidad. No sabemos qué sucede con la velocidad. Nosotros sabemos que acá nosotros tenemos que es una máquina en serie, y tenemos una situación que es importante. La máquina no está saturada, ¿sí? Es decir, estamos en la zona lineal, ¿sí? El flujo que se genera en el bobinado de campo, el bobinado de campo está en serie. Ese flujo, al no tener la máquina saturada, ese flujo es directamente proporcional a la corriente, ¿sí? Esto lo puedo establecer porque estamos en la zona lineal, ¿sí? No estamos en el codo de saturación, y mucho menos con una máquina saturada. Es decir, si yo aumento la corriente, van a aumentar las líneas de campo, ¿sí? Si yo tengo que para 100 amperes, para 100 amperes que teníamos la primera situación, tenemos un determinado valor de flujo. Cuando yo tenga el doble de corriente, yo voy a tener el doble del flujo, ¿sí? Sabemos que la fuerza electromotriz es función directa de las características de la máquina, de la velocidad y del flujo, ¿sí? ¿Qué pasa en esta nueva situación, ¿sí? Donde yo ya tengo una 200 amperes. Bueno, el flujo sabemos que va a ser el doble, ¿sí? Nosotros sabemos que el flujo va a ser el doble. Es decir, nosotros podemos plantear estas dos ecuaciones
vamos a limpiar un poco, podemos plantear estas ecuaciones. Acá podemos plantear estas dos ecuaciones, donde nosotros en el estado prima vamos a tener que están circulando los 200 amperes y vamos a tener el flujo prima, pero en realidad este flujo prima nosotros sabemos que es 2 veces el flujo. ¿Por qué? Porque sabemos que la corriente aumentó el doble, y esto lo podemos afirmar nada más porque sabemos que la máquina no está saturada, ¿sí? Entonces podemos llegar a trabajar con estas dos ecuaciones y podemos determinar la velocidad. Vamos a borrar acá. La velocidad, la nueva velocidad, estamos con 267 RPM. Tenemos 267 RPM, ¿sí? Que lo vamos a indicar. Esta es la nueva velocidad, ¿sí? Pudimos establecer esto porque estamos con una máquina no saturada, ¿sí? Entonces podemos llegar a establecerlo. Y nos da el consumo, nos da lo que la máquina está tomando, ¿sí? La corriente que está tomando de la red. Como es una máquina serie, es la misma corriente, ¿sí? La misma corriente es la de armadura, ¿sí? Y es la misma corriente que el bobinado de campo. Esto es importante también. Tenemos que conocer la máquina. Fíjense que nosotros tenemos en una máquina serie, fíjense que la corriente que toma la máquina, ¿sí? Esta corriente es la corriente de armadura, la corriente de inducido, la corriente del rotor, pero como la máquina es serie, también es la misma corriente del bobinado de campo, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un aumento de esa corriente, también tenemos un aumento en el bobinado de campo, ¿sí? No sucede lo mismo, este análisis no es igual si la máquina fuera en derivación. Si la máquina fuera en derivación, la corriente que nosotros estamos, que pasa por el bobinado de campo, por el bobinado de excitación, se mantiene constante, independientemente que el motor consuma más corriente, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. La corriente de excitación, la corriente de campo en una máquina en derivación va a ser constante. ¿Por qué? Porque la tensión que nosotros le aplicamos al motor es constante, la resistencia de derivación, la resistencia al bobinado de campo es la misma, entonces esa corriente se mantiene constante. Es constante independientemente del estado de carga, independientemente de la corriente que consuma el motor. En este caso, nosotros variamos el estado de carga, variamos la corriente que consume el motor y también varía la corriente de campo, ¿verdad? Bueno, por eso es importante conocer la máquina. Bueno, veamos qué sucede con el par, ¿sí? El par es directamente potencia sobre omega. Vamos a ver en este estado cuáles son los valores. Nosotros tenemos que tenemos una nueva corriente que son los 200 amperes. Tenemos 200 amperes, ¿sí? Tenemos la fuerza contraelectromotriz o la fuerza electromotriz es 80 voltios y omega, ¿sí? Es pi por n sobre 30, 2 pi por n sobre 60, pero la velocidad que tenemos es 267 RPM, ¿sí? Quiere decir que tenemos un par de 572,5 Newton metro, ¿sí? Es muy sencillo, no deberían tener mayores problemas. El análisis es sencillo cuando conocen bien el funcionamiento de la máquina. Bueno, vamos a continuar.
tenemos un motor Shunt, derivación, alimentado en 220 voltios, nos da la resistencia de inducido de 0,1, el inducido, la armadura o el rotor es 0,1 ohm, la resistencia del bobinado de excitación o bobinado de campo es 40 ohm, está trabajando a plena carga con una velocidad de 990 RPM y toma una corriente de la red de 100 amperes, siendo las pérdidas mecánicas despreciables y considerando el flujo proporcional a la corriente, ¿sí? Estamos en una zona lineal, y tenemos que calcular a plena carga la fuerza contraelectromotriz, la potencia de entrada, la potencia útil y la potencia de pérdidas en el cobre, ¿sí? El par, el rendimiento, ¿sí? Y después un análisis, si el par se reduce a la mitad de plena carga, los nuevos valores de la velocidad y la potencia útil. Bueno, vamos a analizar. Lo primero que tenemos que hacer es un circuito, hacemos el circuito para entender la máquina. Es una máquina en derivación, es un motor, lo conectamos a una red de continua. Esa red es de 220 voltios. Tenemos una resistencia de armadura, una resistencia del rotor, que es la resistencia propia del inducido de la armadura, es de 0,1 ohm. Tenemos la resistencia del bobinado de campo, es decir, el bobinado que está en el estator tiene una resistencia óhmica de 40 ohm, ¿sí? Sabemos que está girando a 990 RPM y sabemos que la corriente que está tomando de la red, son 100 amperes, ¿sí? Vamos a plantear la fuerza electromotriz, ¿sí? O fuerza contraelectromotriz, va a ser la tensión en borne menos las caídas. Las caídas, no tenemos caída en las escobillas, ¿sí? Entonces la caída que vamos a tener va a ser la corriente de inducido por la resistencia de inducido. Entonces va a ser la fuerza contraelectromotriz que tenemos, va a ser la tensión, menos la corriente de inducido por la resistencia del inducido. Vamos a tener que calcular cuál es la corriente de inducido, porque no tenemos el valor de la corriente de inducido, tenemos la corriente de línea. La corriente de línea son 100 amperes, pero fíjense que tenemos 100 amperes que se dividen. Una parte que es la corriente de excitación y otra parte que es la corriente de la armadura, del rotor o del inducido. Entonces tendremos que calcular primero cuál es la corriente de excitación, que es la que yo le decía que se mantiene constante. Puede variar la corriente de armadura, puede variar la corriente que toma la máquina, pero la corriente de derivación, la corriente de excitación, se va a mantener constante y va a ser la tensión, ¿sí? La tensión, los 250 voltios, los 220 voltios, perdón, dividido la resistencia de derivación. Es decir, tenemos 220 dividido 40, tenemos 5,5 amperes. Esos 5,5 amperes se van a mantener constantes independientemente del estado de carga de la máquina. No va a variar esa corriente de derivación, ¿sí? Bien, entonces la corriente de armadura, ¿cuánto va a ser? Y van a ser los 100 amperes, que si yo pongo un amperímetro, que es lo que me está tomando el motor de la red, menos la corriente de derivación, es decir, va a ser 94,5 amperes. Nosotros tenemos, vamos a indicarlo, la corriente del inducido son los 94,5 amperes. Ahora sí estamos en condiciones de poder calcular la fuerza contraelectromotriz y fuerza electromotriz. Sería nuestra tensión aplicada, tenemos entre los bornes A y B, tenemos 220 voltios, menos la caída, que es la corriente, por la resistencia de armadura o inducido. Es decir, tenemos una fuerza contraelectromotriz de 210,55 voltios. Bien. Vamos a calcular las potencias, la potencia que estamos tomando de la red. ¿Cómo calculamos la potencia que estamos tomando de la red? Y va a ser la corriente por la tensión, los 100 amperes por los 220 voltios, ¿sí? Tenemos 22 kilovatios, 22.000
vatios, ¿sí? Bien, ahora tenemos que analizar las pérdidas en el cobre. Si tenemos una corriente que está circulando, y tenemos una corriente que está circulando por el rotor, por la armadura, y tenemos una resistencia propia, evidentemente acá tenemos pérdidas en el cobre del inducido. ¿Y cómo calculamos las pérdidas en el cobre acá en el rotor, ¿sí? En el inducido? Y va a ser la corriente al cuadrado por la resistencia inducida, es decir, nosotros vamos a tener las pérdidas en el cobre del inducido, va a ser la corriente del inducido, que ya la habíamos calculado, los 94,5 amperes, y la resistencia del inducido es un dato. Entonces podemos calcular las pérdidas en el cobre del inducido, nos da 893 vatios. Pero tenemos una corriente que está circulando por el bobinado de campo, por el bobinado del estator, por ese bobinado que está en paralelo, ese bobinado en derivación. Esa corriente de excitación o corriente en derivación, circula por ese bobinado que tiene una resistencia óhmica. Es decir, vamos a tener pérdidas en el cobre, en el bobinado de campo, en el bobinado del estator. Entonces, las pérdidas en el cobre, en el bobinado que está conectado en derivación, va a ser la corriente de derivación al cuadrado por la resistencia de derivación. La corriente de derivación la hemos calculado, ¿sí? Es 5,5 amperes, y la resistencia de derivación es un dato, que son 40 ohms, y acá tenemos las pérdidas en el cobre en el bobinado de excitación, en el bobinado de campo, en el bobinado del estator, ¿sí? Yo les digo todos los nombres para que no se confundan, para que se ubiquen, porque a veces uno está hablando del bobinado de excitación, ¿sí? O a veces hablamos del bobinado de campo, a veces hablamos de la bobina que está conectada en derivación, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Corriente en derivación, corriente de excitación, corriente de campo, es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces podemos calcular las pérdidas en el cobre en el rotor y las pérdidas en el cobre en el estator, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito, así se puede. Tenemos, acá vamos a tener un total de pérdidas, ¿sí? Si nosotros sumamos las pérdidas en el cobre del rotor y las pérdidas en el cobre del estator, vamos a tener unas pérdidas en el cobre total de la máquina, así que acá en este caso tenemos 2103 vatios. Entonces, podemos sacar cuál va a ser la potencia útil, ¿sí? Si no tenemos en cuenta otras pérdidas, por ejemplo, rozamiento, directamente con los valores que tenemos, podríamos llegar a determinar cuál es la potencia útil. ¿Cómo determinamos la potencia útil? La vamos a determinar sabiendo la potencia que estamos tomando de la red y sabiendo cuáles son las potencias de pérdida. Vamos a poder calcular la potencia útil. ¿Sí? La potencia útil es la potencia absorbida, que la habíamos calculado, que es la potencia que toma de la red, menos la potencia de las pérdidas, ¿sí? Bien, acá estamos no considerando las pérdidas por rozamiento, pérdidas mecánicas, ¿sí? Ningún tipo de pérdidas en el hierro, pérdidas mecánicas, ¿sí? Que son, que de acuerdo a los datos que tenemos, son despreciables, ¿sí? Para este ejercicio, para esta situación, son despreciables, ¿sí? Si tuviéramos un dato de otras pérdidas adicionales, bueno, lo tenemos que considerar para calcular la potencia útil. Conceptualmente, la potencia que estamos tomando de la red menos todas las pérdidas que tenga la máquina, ¿sí? Bien, el par es potencia sobre omega, ¿sí? La potencia lo vamos a, consideramos la fuerza electromotriz por la corriente, y dividido pi por n sobre 30. Y tenemos el par que tenemos el par. El rendimiento es, lo podemos sacar, la potencia útil la habíamos calculado y la potencia absorbida también la habíamos calculado, ¿sí? Y podemos sacar el par disponible en el eje, teniendo en cuenta, fíjense que nosotros estamos hablando de dos pares. Un par útil que nosotros tenemos disponible en el eje, que lo vamos a calcular
potencia sobre omega. ¿Pero qué potencia? La potencia útil, ¿sí? La potencia útil era la potencia absorbida menos las potencias de pérdida. Ese es el tau que tenemos en el eje de la máquina. Pero hay un par, ¿sí? Un par electromagnético, hay un par que es el que nosotros tendríamos que, en teoría, estaríamos tomando de la red, ¿sí? Que es el producto de la potencia que tenemos, esta potencia con la fuerza electromotriz, y la corriente de inducido. ¿Sí? Se dan cuenta que tenemos el concepto sería, el concepto es el mismo, pero los planteos los diferenciamos, ¿sí? Tenemos, de acuerdo en la posición que nosotros nos coloquemos de la máquina, podemos calcular el par. Acá en la máquina de continua, no es tan notable ya cuando estudiemos lo que es los motores asincrónicos, por ejemplo, los motores asincrónicos trifásicos, ahí sí vamos a ver que nos podemos posicionar en distintos lugares de las máquinas, y acá ya vamos a ver que no vamos a tener los mismos valores de par, es decir, el par electromagnético con respecto al par útil en un motor asíncrono trifásico van a ver las diferencias, ¿sí? Pero conceptualmente hay que ver dónde nos posicionamos, qué potencias consideramos y qué velocidades consideramos, ¿sí? En la máquina trifásica, en la sincrónica trifásica, van a ver que hay distintas velocidades, ¿sí? Entonces ahí se hace diferente el par, ¿sí? Pero conceptualmente es lo que estamos aplicando. En definitiva, par potencia sobre omega. Par útil va a ser la potencia sobre omega, que es pi por n sobre 30. ¿Sí? Bueno, no tiene mayores problemas, sí hay que tener cuidado acá con las consignas, no tenemos que si hubiese en el enunciado algunas otras pérdidas, tendríamos que tenerlas en cuenta cuando calculamos la potencia útil, ¿sí? Cuando calculamos la potencia útil tendríamos que tener en cuenta, bueno, ¿qué más nos pide? Creo que acá estamos, a ver. Vamos a ver, creo que nos está faltando una parte. Aguarden un segundo. Vamos a mostrar el ejercicio. Par y rendimiento. Y bueno, si el par se reduce a la mitad de plena carga, bueno, a mitad de plena carga, los nuevos valores de velocidad y de potencia útil que tendríamos que plantear, acá, ¿sí? Tendríamos el par, estaríamos reduciéndolo a la mitad. ¿Qué pasaría con la velocidad y qué pasaría con la potencia útil? ¿Sí? No lo tengo acá, bueno, después les voy a dar los números, bueno, tenemos que volver a plantearlo, pero con el par A. La carga exterior se ha reducido a la mitad. Bueno, vamos a ver que la velocidad va a aumentar, ¿sí? Y vamos a tener una variación en la potencia útil. Ya después, si tengo los valores, se los paso. Bien, el 14, tenemos dos máquinas, ¿sí? Que tenemos excitación serie. Tienen las siguientes características: 230 voltios, potencia 12 CV, y están girando a 1200 RPM. Nos da los valores de la resistencia de inducido, ¿sí? Y de la resistencia del bobinado que está en serie, ¿sí?
estamos en zonas donde no tenemos saturación, es decir, aumentos de corriente nos van a generar aumentos lineales en el campo, el bobinado de excitación, ¿sí? Bueno, los ejes de ambas máquinas se acoplan alimentando una de ellas a 230 voltios para que trabaje como motor y haciendo trabajar a la otra como generador, cargándola con una determinada resistencia. Tenemos que calcular la resistencia para que el motor trabaje a plena carga, la potencia eléctrica de entrada, el rendimiento del conjunto, la velocidad que adquirirá el motor si en un momento determinado se desacoplan las dos máquinas y el motor sigue alimentando a 230 voltios. Bien, entonces acá tenemos, fíjense, tenemos dos máquinas, ¿sí? Son iguales, ¿sí? Son dos máquinas de excitación serie, son iguales. Tienen los ejes, están acoplados, es decir, tenemos acoplado los dos ejes, pero ¿qué pasa? A una la vamos a alimentar con 230 voltios para que esa máquina trabaje como motor, ¿sí? Es decir, esa máquina me va a generar el motor de impulso, ¿y qué es lo que me va a impulsar? Me va a impulsar a un generador, que es una máquina igual, o sea, de las mismas características, pero la otra va a trabajar como generador, ¿sí? Y a esa máquina va a entregar una determinada potencia. Es decir, imagínense, tenemos dos máquinas, una es motor, la otra es el generador, y a ese generador le conectamos, por ejemplo, lámparas de iluminación, que sería esa resistencia. Y vamos a conectar tantas lámparas eh, para que el motor trabaje a plena carga, ¿sí? Y en esa situación, la potencia eléctrica de entrada, el rendimiento del conjunto, la velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a... Bueno, tenemos la potencia, a ver, vamos a... Acá tenemos una diferencia, tenemos 2 cb y lo tenemos resuelto con 18 cb y tenemos 1200, acá hay un error, 1500 RPM. No, acá tenemos una diferencia, evidentemente, se ha cambiado el ejercicio, ¿sí? El ejercicio que tenemos acá no es el mismo, han cambiado las consignas, ¿sí? Han cambiado las consignas. Este es otro ejercicio, bueno, ya esto se los voy a modificar, ¿sí? La resolución que ustedes tienen, no corresponde, esto anótenlo, ya le vamos a hablar al ingeniero Corbacho. Hay una pequeña diferencia en las consignas, ¿sí? Esta resolución que ustedes tienen, que lo debe haber subido, no sé si ustedes lo han visto, está subida para que ustedes lo transcriban y lo hagan en la carpeta. Bueno, el ejercicio 14 todavía no lo hagan. ¿Por qué? Porque acá está esta resolución, lo que ustedes tienen subido como solución, no corresponde a las consignas, ha habido un cambio en las consignas, es un ejercicio similar, pero no es igual. Entonces el ejercicio 14 no lo resuelvan, porque la tarea de ustedes es hacer en la carpeta, ustedes tienen que tener su carpeta, hacer los ejercicios. ¿Y los ejercicios cómo los hacen? Por un lado, le subimos en la página la resolución, ¿sí? Que es lo que ustedes pueden ver, y por otro lado tenemos estas clases que en teoría estas clases a ustedes les deberían ayudar, les deberían servir
para evacuar las dudas que pueden aparecer cuando están transcribiendo los ejercicios, ¿sí? Esa sería más o menos la metodología. Entonces, lo ideal sería que ustedes ya vieran los ejercicios, están transcribiendo los ejercicios, y a estas clases de teoría, estas clases que son de explicación teórica de los ejercicios, aparecieran dudas. Bueno, a veces eso se puede hacer y a veces ustedes hacen después la carpeta. En este caso en concreto, el ejercicio 14, hay una resolución, o sea, tienen en su vida ustedes una resolución que no corresponde a el enunciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde la cátedra? Vamos a ver si cambiamos el enunciado o le cambiamos la resolución. Por eso el ejercicio 14 no lo vamos a ver, ya vamos a ver cuál de las dos opciones tenemos, o dejamos este y le damos la solución al otro también. Acá, evidentemente, este es otro motor, ¿sí? En este caso tenemos un motor en serie, que bueno, acá aparentemente lo que está haciendo es aumentar la carga, con lo cual si aumenta la carga, aumenta la corriente, y analizar qué pasa con este motor cuando tenemos distintos estados de carga, distintos aumentos de carga, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede con la velocidad. Acá, si quisiéramos hablar de este ejercicio, bueno, este ejercicio tenemos, le vuelvo a repetir, no lo suban todavía, no lo transcriban, porque ya si le ponemos el enunciado, yo se los voy a explicar bien, o la próxima semana el ingeniero Corbacho se los va a explicar bien, y si no, le vamos a aplicar la resolución del otro ejercicio. Pero igual ahora, para no perder tiempo, ya que estamos viendo en pantalla, ustedes están viendo un motor, este motor, lo que sucede, lo que puede estar, puede ser un enunciado para este motor, es decir, bueno, varió el estado de carga. Varió el estado de carga, nosotros tenemos un motor de una determinada potencia que está girando a 1500 RPM, está consumiendo una determinada corriente, y varió el estado de carga. ¿Qué pasó? Al variar el estado de carga, en definitiva lo que hace es que ha aumentado la corriente. Si yo no estoy viendo el enunciado, no tengo el enunciado, pero podemos ver qué es lo que pasa con este motor. Varió el estado de carga, quiere decir que aumentó la corriente, que es un poco, debe estar en la consigna, qué pasa si aumenta el estado de carga. Bueno, si aumenta el estado de carga, aumenta la corriente. ¿Y qué pasa con la velocidad? Y la velocidad, intuitivamente nosotros sabemos que debería bajar. Bueno, acá lo que nosotros hacemos es analizamos, aumenta la corriente 30%, el flujo aumenta en la misma proporción, obviamente que vamos a tener una variación en la fuerza contraelectromotriz, y en definitiva, nosotros ya habíamos estudiado qué pasaba cuando variaba la corriente, qué pasaba cuando variaba la fuerza electromotriz, y en definitiva, nosotros vemos que la velocidad del motor aumentó el estado de carga, aumentó la corriente, la velocidad del motor ha variado, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos una relación fuerza electromotriz, velocidad, y teníamos el tau, el par, dependía de la corriente. Si el par era el mismo, la corriente se iba a mantener. Pero acá nosotros, evidentemente, por algún motivo hemos aumentado esa corriente. ¿Y por qué motivo? Y porque aumentó el par. Si aumentó el par, disminuye la velocidad, ¿sí? Bueno, no tenemos los enunciados, pero es un análisis, estamos hablando siempre de la misma máquina, no hay diferencia, los análisis son los mismos, entonces podemos ver qué es lo que están viendo en pantalla. ¿Qué es lo que aparece acá? Bueno, acá aparece que yo tengo datos, por ejemplo, tengo mayores datos, por ejemplo, pérdidas en las escobillas, ¿sí? Yo puedo ver que acá tengo caída de tensión en las escobillas, ¿sí? Esa caída de tensión en las escobillas me va a influir en la fuerza electromotriz, porque yo tengo la fuerza electromotriz, es la tensión aplicada, fuerza electromotriz o contraelectromotriz. Es la tensión aplicada menos las caídas de tensión. Y tengo caída de tensión en el bobinado que tiene el bobinado de campo. Tengo caída de tensión en las escobillas. Tengo caída de tensión en la resistencia propia de la armadura, ¿sí? Del inducido
o de la armadura, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo más datos, pero conceptualmente lo mismo. La fuerza electromotriz es la tensión menos todas las caídas que nosotros tengamos. Varía la corriente, varían las caídas, varía la fuerza electromotriz, y hay una relación entre fuerza electromotriz y la velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, acá hacemos un primer análisis que tenemos una disminución de velocidad. Bueno, en el ejercicio 14 entonces lo dejamos pendiente, ya lo vamos a modificar, lo vamos a corregir, a ver qué hacemos si dejamos el enunciado de los dos. Es interesante, el otro ejercicio es interesante, ver qué es lo que sucede, un caso hipotético, así que vamos a ver si dejamos ese y le colocamos la resolución y agregamos el enunciado, que evidentemente acá hay un problema en el... No sé si a lo mejor ya esté corregido y sea yo el que tiene mal los enunciados, ¿sí? Eso lo voy a verificar. Si lo tengo mal yo, no se dan problemas, está bien lo que tienen ustedes, pero igual el ejercicio 14 yo no se los he resuelto. No los he resuelto, no se los he explicado, por lo tanto lo van a ver, se los va a resolver, se los va a explicar el ingeniero Corbacho. Se quédense tranquilos que lo vamos a ver al ejercicio. Cualquiera sea el problema, si es un problema que a lo mejor yo tengo el trabajo, no tenga el actualizado, puede ser, es una posibilidad, o a lo mejor hemos subido mal los enunciados a la página. Cualquiera sea el problema, ustedes van a tener la resolución del ejercicio 14, que sería el que nos estaría faltando. Bueno, aprovechemos estos minutos si tienen alguna duda en el trabajo práctico, si tienen alguna duda en general de lo que han visto, de lo que hemos visto, aprovechamos, nos quedan unos minutitos antes de que empiecen con el ingeniero Fara. Si tienen dudas, y si no, pueden tomarse unos minutitos si ustedes quieren hasta que empiece la clase de teoría con el ingeniero Fara. Como ustedes, si tienen para aprovechar, si tienen dudas, las podemos... Yo no tengo dudas, por las dudas. Bueno, si no ¿A tiene dudas, qué hora pues, empieza la clase de teoría? y a las y media, seguro y media, puede ser unos minutitos antes, pero puede ser y 25, 28, 9:30 empieza la clase de teoría. Perfecto. Muchas Bueno, gracias. si no tienen dudas, se pueden tómense un café. Yo los invito, si quieren, esta vuelta invito yo, se toman un café y se cargan las pilas para escuchar, atender las explicaciones del ingeniero Fara. Profe, yo tengo una duda del parcial del viernes que viene. Los temas son este práctico y el anterior, ¿no es cierto? El 4 no entraría, que entró para el anterior. Si ya entró, no entraría. Claro, Pero entró, pero igual, no tomaron ejercicio, entonces por eso se me vino la duda. claro, y bueno, mira, consultárselo al ingeniero Fara, preguntarle al Bien, ingeniero Fara. bien, ok. Creo que El el Capaz que 4 yo no te, entra. capaz que yo te digo que no y entra, o te digo que sí y no entra. Entonces, preguntarle bien y aclárenlo bien con él, qué va a entrar y qué es lo que no va a entrar. Ok, La clase pasada, Joaquín dijo que el 5 y el 6 entraban. listo, Yo buenísimo. tenía anotado eso, pero bueno, si querés preguntarle de vuelta. Bueno, Buenísimo, gracias. si ya dijo 5 y 6, ya es 5 y 6 nada más. Ver en pantalla, vamos a tener que cambiar el ejercicio 14, ¿sí? El ejercicio 14 lo vamos a cambiar, no se los he dado, yo a los chicos les expliqué un poco este ejercicio, pero no lo hemos desarrollado, ya el martes los va a desarrollar el ingeniero Corbacho, pero tendríamos que cambiar, porque este ejercicio 14 habla de dos motores, ¿sí? De dos máquinas, que uno trabaja como motor y otro como generador. Lo vamos a cambiar, fíjese, ingeniero, ahí lo tiene, ese lo vamos a cambiar y bueno, ya los chicos ya el martes les vamos a terminar el práctico con el último ejercicio que está quedando. El enunciado,
yo creo que lo vamos a tener que cambiar este ejercicio. Así que les aviso. ¿Y por qué ejercicio lo cambia? Y vamos a darle un ejercicio donde aumenta la corriente, es decir, aumenta el estado de carga, ¿sí? Ya después, si quieres, se lo paso, así lo cambiamos y lo sacamos a este de acá del práctico. O si no, ya el ingeniero Corbacho lo va a hacer él. Bueno, chicos, los dejo con el ingeniero Fara. Bien, profe. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana. Igualmente. Saludos.